Buenos días, mis amados hermanos. Es una bendición estar en tu hogar, ahí sí que preparándonos para recibir la palabra del Señor. Te invito, mi amado hermano, que a las hermanas, pues, que tengan su velo a mano, y a todos, pues, la Biblia. Y si tú eres de aquellos que te gusta tomar notas, pues, que tengas tu cuadernito ahí. Prepara tu corazoncito, y que sobre todo sea el Espíritu Santo guiándonos en esta preciosa mañana. Amén. Padre Santo, Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque nos permites ver la luz del día, Señor, y estar en tu templo y contemplar tu hermosura, Padre Santo. Gracias porque podemos percibir tu Espíritu con nosotros, Señor. Gracias porque tú no nos has dejado, tú has estado con nosotros. Tu Espíritu está consolándonos en todo momento. Estás pendiente de nosotros, Señor, aún de las cosas más pequeñas, Padre Santo. Tú concedes todo aquello, Señor. Y por eso, Señor, oramos a ti, Señor. Por eso sabemos que tú nos escuchas. Por eso sabemos que eres tú hablando a nuestra vida, Señor. Te suplico, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos que están ahí, Señor, a través, Señor, de una pantalla, ya sea de un teléfono, Señor, de un televisor, de un computador, Señor. Que seas tú, Señor, hablándole a sus vidas. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos para este tiempo que estamos pasando, Señor. Gracias, papito lindo. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Qué bendición, como les decía, estar aquí en casita, compartiendo la palabra del Señor. Mi corazón anhelaría que todos estuviéramos aquí físicamente, mi amado hermano, pero también sé que por el momento no se puede, pero que muy pronto vamos a estar reunidos glorificando y exaltando el nombre del Señor. La palabra que el Señor tiene hoy preparada para nosotros, mi amado hermano, el tema es los entendidos. Es muy importante que nosotros seamos entendidos, mi amado hermano, en todo lo que está escrito en la palabra. Y vamos a leer, mi amado hermano, en Mateo capítulo 24, del 32 en adelante. Y la palabra del Señor dice, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí, a través de esa parábola, podemos ver que hay señales, hay cosas, hay símbolos, hay palabras que nosotros debemos de ir entendiendo, mi amado hermano. Son como señales para nosotros. Y continúa diciendo en el capítulo 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. Cuando mirábamos lo de la higuera, pues eso se refiere al pueblo de Israel, mi amado hermano. Y aquí tenemos que estar, ahí sí que conocer que está cerca a las puertas. Dice, ¿quién está cerca a las puertas, mi amado hermano? Pues nuestro Señor Jesús está a las puertas. Podemos ver
todas las cosas que están aconteciendo y podemos estar seguros y descansar en el Señor que su venida está pronta, mi amado hermano. Y seguimos leyendo en el versículo 34 y 35, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, amados hermanos, erguíos, porque sabemos que nuestra redención está pronta. Sabemos que esta generación no va a pasar sin que vea la manifestación del Señor, mi amado hermano. Y como dice la misma palabra y habla por sí sola, todo pasará. El cielo y la tierra van a pasar, mi amado hermano, pero las palabras del Señor no pasarán, se van a cumplir una a una en nuestra vida. Y en el versículo 36 y 37 de Mateo 24 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mi amado hermano, el título que mencionábamos al principio de la prédica es los entendidos. Y en este versículo 39 nos enmarca, y lo volvemos a leer porque es hermoso leer la palabra, mi amado hermano, y tú lo puedes ver en tu pantalla, y dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos, amado hermano, en aquel tiempo perecieron. Noé, cuando construía el arca, pues les anunciaba y les avisaba que venía un diluvio, que iba a llover, que se iban a abrir las ventanas de los cielos y aún de la tierra iba a venir esa agua. Pero ellos no quisieron entender, ellos no comprendieron lo que Noé les estaba diciendo. Así hay muchos también, amado hermano, en este tiempo que no están entendiendo el tiempo que estamos viviendo. El tiempo, como dice, la venida del Hijo del Hombre. Nosotros sabemos y se nos ha anunciado que a través de muchos predicadores, sobre todo a tu pastor, el pastor ha predicado sobre los últimos tiempos, sobre este tiempo que estamos viviendo, y debemos de suplicarle al Señor que nos dé ese entendimiento, mi amado hermano, que nos dé esa comprensión. Pero cuando hablamos de entendimiento, mi amado hermano, hablamos de la palabra ginosco, y la palabra ginosco es en la G1097, que dice conocer, dice saber absolutamente, en una gran variedad de aplicaciones y con mucha implicación: notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. La palabra conocimiento podríamos decir que es el entendimiento, es el procesador que todos tenemos y que lo convierten en una verdad. El entendimiento, mi amado hermano, está amarrado a nuestras emociones y a todas nuestras decisiones. Podríamos decir que el entendimiento radica en el alma, mi amado hermano. Todos sabemos que nosotros, los hombres,
estamos hechos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces podríamos decir que el entendimiento está en nuestra alma, porque bien sabemos y lo hemos aprendido a través de la palabra que en el alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, mi amado hermano. Y entonces, si tu entendimiento no logra procesar la venida del Señor, va a ser complicado, mi amado hermano. ¿Por qué va a ser complicado? Porque tú no vas a participar de ese galardón que es el arrebatamiento. Es tan importante que nosotros como hijos de Dios podamos comprender, entender. Tenemos que ser entendidos. Dice la palabra que Isaacar era la tribu que era entendida en los tiempos. Así debemos de ser nosotros, mi amado hermano. Ser entendidos en el tiempo que estamos viviendo. En Apocalipsis 13:18 dice la palabra: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Cuando habla de la bestia, mi amado hermano, ahí está hablando que es el anticristo. Pero si nosotros no podemos tener entendimiento, ¿cómo vamos a saber cómo van a ser esas señales? ¿Qué es lo que significa? Si no conocemos de lo que está hablando la palabra, mi amado hermano. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta palabra, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, mi amado hermano, quiere decir que nosotros debemos, yo estaba viendo en el griego lo que es ceñir, y si tú quieres pues lo puedes estudiar más a profundidad ahí en tu casa, pero dice que es apretarse bien el cinturón. Es el tiempo que nosotros nos apretemos bien, nos fajemos bien. Y yo me doy cuenta que cuando generalmente los hombres, ¿verdad?, trabajan tal vez en un depósito, en una bodega, hay quienes cargan y para no lastimarse, para tener un poco más de soporte, de fuerza, ellos se amarran unos cinturones de cuero. Y esa imagen me venía a mi pensamiento cuando yo estaba estudiando eso. Es tiempo, amado hermano, que nosotros nos fajemos, que nosotros nos ajustemos bien nuestro cinturón y aprendamos, y que le pidamos al Señor ese entendimiento. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El que no tiene entendimiento, mi amado hermano, el que no comprende todo esto, se va a quedar a la gran tribulación. Así que es tiempo que nosotros nos fajemos, es tiempo que nosotros nos pongamos ahí sí que a la vanguardia de venir y aprender la palabra del Señor, de que no seamos ignorantes, mi amado hermano. Y en Oseas capítulo 4 versículo 14 dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Aquí está claro, es lo que hablábamos, mi amado hermano. El pueblo sin entendimiento caerá. Si tú no tienes entendimiento, no vas a poder saber los tiempos que estamos.
no vas a poder comprender las cosas que están sucediendo. Por eso es necesario que nosotros nos fajemos, que nosotros ciñamos nuestro entendimiento, mi amado hermano. Y en Oseas capítulo 7, versículo 11 dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Vamos a leer hasta el versículo 16 y dice en el 12: Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y podemos ver qué es lo que te han enseñado, mi amado hermano, que has aprendido tú. ¿Tú estás atento a la palabra del Señor, o es de aquellos, como decía mi mamá, te entra por un oído y te sale por el otro? No, dice que les castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones. ¿Será que nos han enseñado de la venida del Señor? Yo pienso que sí. Yo pienso que nadie puede decir a estas alturas: yo no sabía de la venida del Señor, yo no entendía esto. Pero tú te responderás a esa pregunta, mi amado hermano. Y en el versículo 13 dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Versículo 14: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron. Se rebelaron contra mí. Hay de todo, mi amado hermano. Por eso debemos tener, amado hermano, pertenecer y pedirle al Señor la guianza, que estemos en una iglesia donde se predica, amado hermano, la verdad. Hay, como lo dice aquí la palabra, dice: para el trigo y para el mosto se congregaron. Hay congregaciones que solamente se reúnen para satisfacer sus necesidades, para pensar en riquezas. Yo he sabido mucho que a veces hay iglesias, tristemente, donde los hermanos se reúnen solo para hacer negocios, no porque anden buscando al Señor, sino que hacen para ver qué contactos pueden encontrar, qué clientes pueden tener, cómo aumentar sus negocios. Y cuando hablamos de esto, de la que está hablando es de la iglesia de la Odisea. Dice que se reúnen solo para pensar en riquezas, mi amado hermano. Por eso es importante, como te repito, que tú te reúnas en una congregación donde lo que se haga es enseñar la palabra de Dios, donde tu pastor te está dirigiendo, donde tus pastores están pendientes de lo que tú haces. A veces no nos gusta, pero créeme que esto es necesario, mi amado hermano. Versículo 15 dice: y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Versículo 16 dice: volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada, por la soberbia de su lengua, esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Eso les pasó, mi amado hermano, porque ellos no fueron cautos, porque ellos, nadie les enseñó, les faltó ese entendimiento, mi amado hermano. Y todos sabemos que los pastores vamos a dar cuentas de nosotros mismos, pero también vamos a dar cuentas de las ovejas, de los hijos espirituales que el Señor nos ha permitido pastorear. Y por eso te digo, es importante que tú escuches la palabra, una palabra de verdad, una palabra real.
lo que está escrito en la Biblia, no lo que el hombre piensa, sino lo que realmente está en la Biblia. Tenemos que ser cautos, mi amado hermano. Tenemos que saber qué es lo que se nos enseña y no ser faltos de entendimiento como le faltó a este pueblo, mi amado hermano. Dice la palabra también en Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. En Proverbios capítulo 13, versículo 15 dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. La gracia del Señor, mi amado hermano, la gracia de Dios va a ser manifestada para los que entendieron. Ahí sí que al Señor se le busca mientras pueda ser hallado. No les decía, ahí sí que tú estás entendiendo, mi amado hermano. Espero estarme dando a entender yo para que tú puedas comprender lo que te estoy diciendo y se haga una realidad en tu vida. Porque según nuestro entendimiento y lo que comprendemos, eso se va a hacer una realidad, mi amado hermano. Es nuestra realidad. Puede que tú escuches a alguien que no sea dirigido por Dios, pero como tú lo escuchaste y pueda que el proceso de que tú tuviste, el entendimiento, tú le comprendieras, pero que eso sea algo erróneo, pero tú así lo entendiste y así se te va a quedar grabado. Amén. Así como Noé les decía al pueblo de esa época, les decía: vengan, va a haber destrucción. Y la gente, me imagino que pasaba ahí alrededor de donde estaba Noé y me imagino a Noé diciendo: arrepiéntanse, entren al arca, va a venir destrucción, tengan entendimiento. Y el pueblo no entendió, no comprendió. Así muchos en esta época pueda que sus pastores estén dando ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de reconciliación, y no entiendan. Pero pedimos al Señor que a través de su Espíritu Santo sea quien nos convenza, en el nombre de Jesús. En Jeremías capítulo 23, versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Cuando vemos aquí, amado hermano, dice que van a haber profetas falsos. Y aquí los describe perfectamente. Y el Señor nos exhorta y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y en el versículo 17 sigue diciendo: dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. En los últimos tiempos muchos van a decir paz, paz, pero no es cierto. Lo que viene es destrucción. Van a haber falsos profetas que van a estar hablando mentiras y muchos van a caer en esas mentiras. Y dice que tras la obstinación de su corazón, aquellos que todavía, mi amado hermano, son los pecadores,
son aquellas personas que aún quieren hacer lo que ellos quieren, aquellos que no les importa. Ellos van a ser engañados fácilmente por, aquí dice profetas, pero podemos hablar de, no solamente de profetas. Dice que profetas son aquellos que anuncian, son trompetas. Y entonces, ¿qué es lo que tú escuchas? ¿A quiénes oyes tú? ¿Será que escuchas solo aquellas noticias amarillistas y de las cuales en lugar de tener confianza en Dios lo que viene es el temor a tu vida? Es tremendo, amado hermano. Y en el versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Eso pregunta. ¿Has estado tú en el secreto del Señor? ¿Has estado en ese secreto y has visto y has oído su palabra? ¿Estuviste atento a lo que Él quería decir? Y en el versículo 19 sigue diciendo, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Versículo 20 dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En los postreros días. Así es, mi hermano. Estamos en esos días finales, estamos en los últimos días. Pero dice, entenderéis cumplidamente. Aunque tengamos esos falsos profetas, aunque estemos escuchando noticias que no son reales, dice la palabra que Él nos va a dar entendimiento, mi amado hermano. Él va a dar ese entendimiento a sus hijos, aquellos que lo buscaron en lo secreto. Y sigue diciendo en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. En el versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso te digo, amado hermano, ¿a quién oyes? Al que tú escuchas, al que ves la palabra a través de un ministro. ¿Estás seguro de que él ha estado en el secreto del Señor? Porque déjame decirte que la palabra habla por sí sola. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Nosotros hemos sido llamados a ser atalayas, mi amado hermano, a estar en el lugar alto, a estar en el lugar íntimo con el Señor, para poder comprender, para poder entender las palabras de Él, para escuchar la voz del Señor. Es necesario estar en ese secreto, o si no hablaríamos solo palabrerías, mi amado hermano. Es necesario ser atalayas. Yo te exhorto en el nombre de Jesús a que nosotros busquemos al Señor en ese secreto. Hay hermanitos que, sobre todo hermanitas, que a veces que conversamos y mi corazón se llena de alegría y me cuentan las experiencias que han tenido con el Señor en el secreto de Él. Podemos ver manifestaciones sobrenaturales.
podemos sentir un abrazo del Señor, podemos sentir la corrección del Señor, porque no todo es amor, también hay corrección y lo vamos a ver más adelante. Pero es necesario que estemos en ese secreto del Señor. Y entonces dice aquí, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando tú estás en el secreto del Señor y escuchas aquello con atención, lo que Él quiere, lo que Él tiene para ti, si tú no estás haciendo algo correctamente, Él te va a hacer volver de ese mal camino. Hay muchos que se alejaron del Señor. Hay muchos que yo he conocido que tienen del Señor. Tienen esa gracia, como leíamos anteriormente. La gracia te da entendimiento. Tienen la gracia del Señor y tienen entendimiento. Pero a pesar de eso, muchos se han alejado. Pero si tú escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y Él te puede hacer volver en esos amores con Él, mi amado hermano. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Guarda esta palabrita en tu corazón. Tal vez no te la subrayé, pero que dice, amados están. Y ambas dice, despierto con exhortación. Amén. Despiertos, mi amado hermano. Versículo 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Como repetíamos, mi amado hermano, estamos en los últimos tiempos, estamos en los postreros días. Van a haber burladores, van a haber personas que dirán: ay, esos evangélicos, siempre hablando de lo mismo. Se burlarán, se reirán de nosotros. Pero si mi abuelito era evangélico, mi papá era evangélico, y siempre han dicho lo mismo, y se podrán burlar, mi amado hermano. Y en el versículo 4 dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es lo que hablamos. Y la palabra, por eso es hermosa, porque habla por sí sola, mi amado hermano. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Y muchos se burlan, porque no han tenido un entendimiento. En la palabra vemos diferentes entendimientos. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Cuando hablamos de entendimiento corrupto, amado hermano, es aquel que dice que mi autoridad dice, todo lo que dice mi autoridad
es una mentira. Son aquellos que siempre están cuestionando, así como le sucedió a Moisés cuando iban a ser sacados de Egipto. Todo lo cuestionaban. Y hay hermanos que son así. Es que se lo llevan ahí sí que como de mucho conocimiento, pero lo que quieren es siempre llevar la contraria. Y no solamente eso, sino que dicen que todo lo que su pastor dice es mentira. Todo lo que la autoridad que tienen ellos es mentira. Entonces a esto le conocemos como un entendimiento corrupto. En Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí estamos hablando de un entendimiento entenebrecido, mi amado hermano. Son aquellas personas que andan en vanidad, aquellas personas que son materialistas, aquellas personas que viven según los deseos de la carne, mi amado hermano. Y el versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando uno entiende las cosas del Señor, se acerca más a Él, mi amado hermano. Pero cuando uno no entiende las cosas, lo que viene a pasar en la vida de las personas es un corazón endurecido, mi amado hermano. Así que el entendimiento entenebrecido es aquellos que lo que buscan es la vanidad, aquellos que todavía viven según la carne, según los deseos de la carne, ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Debemos de tener cuidado, mi amado hermano, de no tener esta clase de entendimiento. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Este sería el entendimiento embotado, mi amado hermano. Resulta que es cuando las personas tienen un velo, así como lo tenían los judíos. No podían entender la venida del Señor. Ellos tenían mucho conocimiento, pero no el entendimiento. Son aquellos que cuando leen la Biblia no la comprenden, no la entienden. Es aquellos que tienen una doctrina errónea, mi amado hermano. Ese es el entendimiento embotado. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Este entendimiento es el entendimiento ciego, mi amado hermano. Su incredulidad es tan grande. Son aquellas personas que no tienen fe, que no creen en lo que se les está diciendo, que se ciegan a las promesas de Dios. Son aquellos que por su falta de fe dejan de recibir muchas cosas. Alguien que no cree en el arrebatamiento no va a ser arrebatado. Alguien que no cree en los dones del Espíritu no va a tener los dones, porque hay incredulidad en él, está ciego, hay un velo en él. Y volvamos a leer, amado hermano, está claro. Aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo, amado hermano? Satanás, que el Señor lo reprenda. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Debemos de pedir esa fe nosotros, mi amado hermano. Si tú no tienes fe, pídele al Señor fe. Hay muchos que todavía dudan de la venida del Señor. Muchos ni siquiera predican del arrebatamiento, de la novia, de las bodas del Cordero. No dan escatología. Pero nosotros, bendito Dios, tenemos fe, mi amado hermano, y esperamos la gloriosa venida del Señor. Y ese velo se nos fue quitado. Gloria a Dios por eso. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cómo podemos ser instrumentos, mi amado hermano, en las manos de Dios? ¿Cómo despertamos el entendimiento de esta generación? Aquí dice la palabra, despertando con exhortación. Hay que hablarles a los hermanos. Hay que hablarles a nuestra familia, hay que hablarle a nuestros hijos, pero hay que hablarles claramente, mi amado hermano. Hay que despertarlos de ese sueño que está. Cuando hablamos de la palabra despertar, es la G1326, que es la palabra de Igeiro, que dice despertar completamente, levantar, literalmente o figurativamente, levantar, despertar. Es tiempo de despertar, mi amado hermano. Es tiempo de exhortar. Es tiempo de hablar la palabra del Señor. Pero miraba la palabra G5280, que es huponesis, que significa recordatorio o reflexivamente un recuerdo, exhortación, memoria, amonestación. Debemos de despertar con exhortación, con esa amonestación. Muchas veces tenemos que, para despertar a alguien hay que moverlo, hay que sacudirlo, mi amado hermano, para que reaccione. Es una de las maneras que nosotros vamos a hacer volver a esta generación a un entendimiento, al despertarlos con exhortación. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice,
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ahí es una palabra más dura. Solo exhortándole, recordándole, sino que ya, ahí sí que llamándole la atención. En Efesios capítulo 1, versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo podemos abrir el entendimiento? ¿Cómo podemos ayudar para los demás y para nosotros mismos? En oración, mi amado hermano. Haciendo memoria de los que tenemos cerca, de nuestros familiares, de los hermanos, aún de aquellos también que no conocemos, que se venga ese entendimiento a su vida. En Efesios 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o en el entendimiento. Y en el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es necesario que nosotros tengamos ese entendimiento, mi amado hermano, que hagamos uso de la oración, que hagamos ahí sí que exhortación, que hagamos también, mi amado hermano, un llamado de atención, que despertamos, que sacudamos a aquellos. En el nombre de Jesús, suplico la ayuda del Señor para que comprendamos nosotros lo que el Señor nos quiere decir en esta preciosa mañana, mi amado hermano. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra nos ilumina, mi amado hermano. Ahí sí que a través de su palabra puede venir ese conocimiento a nuestra vida. Y en Lucas capítulo 24, versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. El Señor abre ese entendimiento, mi amado hermano, a través de la unción de su Espíritu. Debemos de pedir esa unción del Espíritu para que nos haga entender. La presencia del Señor nos guía para saber qué es lo que debemos de hacer en cada momento de nuestra vida y comprender todo lo que en la palabra está. En Salmos capítulo 32, versículo 8, y es una palabra dura, mi amado hermano. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es lo que hablábamos, amado hermano. Dice: te haré entender. El Señor nos ama, mi amado hermano, como los hijos que somos. Pero si nosotros no estamos atentos a Él, si nosotros queremos seguir por nuestro camino, no por el camino de Él,
Dice que Él nos va a enseñar el camino en que debemos andar. Sobre ti fijaré mis ojos, y gloria a Dios, porque dice la palabra que Él sale a recorrer la tierra con sus ojos y Él está pendiente de nosotros. Pero aquí está una amonestación: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo queremos, amado hermano? Queremos usar la oración, queremos ponernos ese cinto bien fajado. ¿Cómo queremos? ¿O queremos que vengan con una rienda? Y yo no sé si tú has visto caballos, o te has subido, te has montado en un caballo. Los caballos llevan frenillo, y ese frenillo, cuando uno lo jala, ellos se detienen, y a través de eso, a través de la rienda y todo, uno los guía por donde uno quiere ir. Dice el Señor y nos compara a Él. Si nosotros no tenemos entendimiento, mi amado hermano, ahí sí que el que tenga oídos para oír la palabra del Señor, que la oiga. Es tiempo de buscar, es tiempo de entender lo que su palabra dice. En Proverbios capítulo 15, versículo 32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, mi amado hermano. Tú eres de aquellos que escuchan la corrección, o aquellos que se enojan porque los corrigen. Tal vez tú fallaste y tu pastor te tuvo que poner en disciplina y te vas contra la razón. Entonces menosprecias tu alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Si tú eres de aquellos que sí le pide al Señor la guianza y dice: sí, realmente fallé, me arrepiento, me humillo, vas a alcanzar el entendimiento. Y en el versículo 33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Debemos de tener un corazón humilde. No debemos de ser altaneros, llevarnos la de que lo sabemos todo, creernos más que los demás. No. Debemos de dar gracias por esa corrección que el Señor nos da y recibirla con amor, recibirla con humildad. En Jeremías capítulo 8, versículo 7 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Aún los animalitos, amado hermano, y el Señor nos los pone como ejemplo. Nos pone al caballo, nos pone al mulo, nos pone a la cigüeña, la tórtola, la golondrina. Ellos entienden los tiempos. Ellos saben y esperan la venida del Señor. Dice, aún la misma naturaleza espera ansiosamente esa venida del Señor. ¿Y qué hay del pueblo del Señor? ¿Vamos a ser ignorantes, mi amado hermano? ¿O vamos a conocer el tiempo de su venida? ¿Todavía te vas a negar esperando en que se manifieste el Señor?
Si estás así, te vas a quedar, mi amado hermano. Y vas a sufrir. Porque entonces lo que va a suceder es que te vas a quedar en la gran tribulación. Te vas a quedar a la tribulación, mi amado hermano. Debemos de tener entendimiento. Debemos ser entendidos. Debemos procesar. Conforme nosotros entendemos algo, vamos a actuar, vamos a sentir, vamos a tener conocimiento. Decía el rey David: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Debemos de sujetar a nuestra alma, mi amado hermano. Debemos pedirle ese conocimiento. En el nombre de Jesús. Y quiero terminar con el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que esta palabra quede en tu corazón, mi amado hermano. Debemos ser de esos entendidos que vamos a resplandecer. Eso es lo que nos espera, mi amado hermano. Aquellos que estamos escritos en el libro de la vida. Aquellos que alcanzaron ese entendimiento. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos. Vamos a orarle al Señor. Padre Santo, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te rogamos, Señor, te suplicamos, Señor, que tengamos ese entendimiento, Señor, y que podamos brillar, Señor. Que ese resplandor, Señor, esté en nosotros. Te lo suplico, Padre Santo. Que podamos entender, Señor, y no como cuando fue la época de Noé, Señor. Que se anunciaba la palabra, que se anunciaba el arrepentimiento. Y no hicieron caso. Y se quedaron, Señor. Pero aquellos que se subieron al arca, Señor, ellos permanecieron, Padre bendito. Ellos pudieron entenderlo. Te suplicamos, Señor, que si nosotros nos apartamos de tu camino, Señor, que tú vengas como ese Padre amoroso que eres y nos corrijas, Señor. Que nos hagas volver al camino que eres tú, que es Cristo. Te lo rogamos, Señor. Haznos comprender el tiempo en que estamos y que exhortemos a los demás, Señor. Que despertemos a aquellos que aún permanecen dormidos.
Te lo suplicamos, Padre Santo. Oh Señor, gracias por tu palabra. Y hoy vengo rogándote, Señor, para aquellos que no te han recibido, aquellos que su nombre no está escrito en la vida, en el libro de la vida, Señor. Que tú pongas esa fe salvadora en ellos y que puedan entender que sin ti no son nada, Señor. Yo sé que tú le estás hablando a alguien, Padre. Tú que no conoces al Señor, que no le has entregado tu vida, es el tiempo. Ahí donde estás, con tus propias palabras, puedes decirle: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de toda mi maldad. Hazme conforme a tu corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame de tu Espíritu Santo para que me guíe. Sé que tú pagaste en la cruz del Calvario por mí, por cada uno de mis pecados. Gracias, Padre. También tú que estabas alejado del Señor, es tiempo de volver a Él. Es tiempo de buscarle en intimidad. Oh Padre Santo, aquellos que se alejaron, papito, que se deleitaban en ti, que fueron, Señor, seducidos por el mundo. Hazles volver, Señor. Cámbiale su corazón si es que su corazón se endureció. Ponles un corazón sensible a ti, papito lindo. Y que vuelvan a tener esas experiencias contigo. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego, Padre amado. Gracias, papito lindo. Gracias, Padre Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.